Llegamos a la Puerta Patrica, que no es una reliquia centenaria, sino una puerta moderna que celebra la historia y la cultura de Rajastán a través de colores y murales pintados a mano. Devi! Devi! Nice to meet you! ब्लॉग बनाते कैसे आप? ब्लॉग Look, हाँ Instagram. Buenas tardes, estamos aquí en el Patrica Gate. Sí, esto es como la entrada a un parque muy grande y la verdad es que esta entrada es preciosa, Muy grande, ¿eh? muy Impresiona grande. bastante, sí. Vamos para allá. Fue inaugurada en 2016 y situada en el Jardín Circular de Jawahar, que es una inmensa glorieta. Esta estructura única fue construida por el grupo Patrica para rendir homenaje a las tradiciones, palacios y festivales del estado. Hoy es una de las señales más fotogénicas de la ciudad, donde cada pilar cuenta una historia y cada arco invita a entrar en el corazón cultural de la India. Aunque no tiene 1000 años de antigüedad, su valor es la visión de una ciudad que celebra su historia sin dejar de avanzar. Lo que estamos viendo ahora es una puerta ceremonial que simboliza la bienvenida y la riqueza cultural de Rajastán. Bueno, pues aquí dándole un poquito de cariñito antes de dejar la moto, que ya le quedan pocos días con nosotros, quedan 3 días ya con nosotros, así que le vamos a dar un lavadito que hacía falta. Y ¿qué, Benita? Dejar las cosas bien, como te las dejas. Así que ahí está. La verdad que es bonita. Buenos días. Buenos días, ya estamos montados en la moto. Ya con el lío y el pito. Y los pitos y el tráfico de aquí de la India. Pero bueno, vamos para allá. Hoy vamos a visitar el Fuerte Amba, entre otras cositas por ahí. Vamos a echar un día visitando Amber, no Amba. Amber. Amber. Bueno, hoy tenemos el día movidito. Hoy tenemos varios sitios que queremos ver. Vamos a ver si el calor también lo permite. Porque casi todo yo creo que es al aire libre. Así que esperemos que sea bonito. Y bueno, pues nos vemos allí, ¿no? ¡Vámonos para allá! Pues como ya os hemos dicho, estamos de camino hacia el Fuerte Amber, también conocido como Fuerte Amer. Es uno de los lugares más visitados de Rajastán. Cada día, más de 6000 personas llegan hasta aquí para recorrer su historia. El lago ese que está ahí a la derecha, pero no se ve desde aquí. Ahora sí se ve. Antiguamente, esta zona fue conocida por distintos nombres, como Ambavati, Amarpura y Amargah. Con el paso del tiempo, el nombre que perduró fue Amer, y así pasó a conocerse también el fuerte. En 2013, el fuerte fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su valor histórico y arquitectónico. Mira, ya se ve. Tienes uno ahí y el otro allí. Más para arriba. Sí. Nos tomamos a uno y Te después he dicho que este era grande. para subir no vamos a cagar, Como no haya un teleférico o algo de eso, cuidado, Sí. Hay elefantes, me parece.
grandes cojones, ¿eh? Yo te lo dije, que esto tenía tela. Hay cocodrilos, pone. Warning cocodrilo. La historia del fuerte Amber se remonta a finales del siglo XVI. Su construcción fue iniciada en 1592 por el Maharaja Mansingh I, general del emperador mogol Akbar, sobre los restos de una fortaleza más antigua, del siglo XI. Voy a subir por ahí. Durante los siguientes 140 años, los gobernantes Rajput Kachwaha ampliaron y embellecieron el complejo, convirtiéndolo en su residencia principal. Vamos al lío para arriba. Ya se ha preparado el pañuelo Hombre, y vamos para arriba, escalerita, como siempre. Aunque nos han dicho que se puede subir con la moto que hay por arriba a un parking, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros hemos pagado ya. Hemos pagado el parking ya, se han quedado con los cascos también. claro que eso también es importante, porque a lo mejor en el de arriba no puedes dejar los cascos y ya tienes que ir cargando con ellos. Así que aquí vamos a aparcar abajo 170 rupias en total. Hemos pagado. con los cascos. Y el aparcamiento son 20 rupias, no es nada. Y que se queden con los cascos 150, pues tampoco. Bueno, pues vamos a estar arriba. Situado en lo alto de una colina, el fuerte domina el paisaje y ofrece vistas al lago Maota, que antiguamente era la principal fuente de agua del palacio. Y este es el palacio. Namaste. También si queréis podéis subir en el planito. El fuerte está formado por una sucesión de 4 patios, palacios, salones y jardines, que reflejan la mezcla de arquitectura Rajput y mogol que define este lugar único. Conduciendo no móvil. No móvil. No. No, driver. Yo driver, no teléfono. Por esta misma puerta entraban los maharajas y los invitados de honor. El Jaleh Chowk es el gran patio ceremonial del fuerte. Aquí se reunían los soldados después de las campañas militares, se celebraban desfiles, ceremonias oficiales y recepciones para visitantes importantes. También era el espacio donde el maharaja revisaba a sus tropas y mostraba su poder ante el pueblo. En el segundo patio nos encontramos el Diwan-e-Am. Había 27 columnas divididas por igual en una plataforma elevada, con un motivo en forma de elefante en la parte superior de cada pilar. Aquí el maharaja se reunía con el pueblo para escuchar peticiones, resolver disputas y administrar justicia. También en el segundo patio está el Ganesh Pol. Es una de las puertas más bellas del fuerte y su nombre proviene del dios Ganesha, símbolo de buena fortuna y protector de los comienzos. Esta puerta marcaba el acceso a las áreas privadas del palacio y está ricamente decorada para impresionar a quienes la cruzaban. En el tercer patio encontramos el Dil Aram Bagh, un jardín que era un espacio pensado para el reposo y la tranquilidad de la familia real y en el que también alberga el famoso Sheesh Mahal. El Sheesh Mahal fue construido en el 1727. Es uno de los espacios más impresionantes del complejo. Sus paredes y techos están cubiertos por miles de pequeños espejos y piedras semipreciosas que reflejan la luz de forma espectacular. Se dice que una sola vela encendida era suficiente para iluminar toda la sala. Este es el Suk Nivas, que significa la morada del placer, y era el espacio destinado al descanso de la familia real durante los meses más calurosos. Este pabellón utilizaba un ingenioso sistema de ventilación natural y agua corriente para mantener el ambiente fresco. Las brisas cruzaban el espacio mientras el agua circulaba por canales, creando una sensación de frescor constante, confort e inteligencia climática mucho antes de la tecnología moderna.
Al entrar en el cuarto patio nos encontramos con el Cenana di Oddi, que era la residencia que da acceso a las estancias privadas de las mujeres del palacio. Esta zona está aislada intencionalmente del resto del fuerte porque nadie podía ver al rey entrar aquí y si se quedaba con una de sus reinas, los demás no serían conscientes de ello. Bueno, vamos a bajar por un túnel. Este fue encontrado en la Edad Media. Bajo el fuerte existe este túnel secreto, típico de la época medieval. Servía para ocultar los movimientos de dentro del palacio y permitir la huida durante los asedios. Este pasadizo se conecta con el fuerte Haigar, primero subterráneo, iluminado únicamente con antorchas, y después a cielo abierto. Pues por aquí también se sube. Ahí. Está fresquito. Eso de ahí arriba son todo murciélagos. Hola. Mira, ven. Ponte aquí. No me asustes. Sigue. Mira. Ahí hay un. Ahí. Mira mi corazón. No sé. La envidia es muy mala.